Hace un tiempo atrás les dije, apostaría que la izquierda o el kirchnerismo va a utilizar la inflación acumulada para atacar la inflación del gobierno de Javier Milei, o incluso utilizar la media de inflación para poder atacar al gobierno. Y bueno, ¿saben qué? Hubiera apostado y hubiera ganado. Porque vamos a ver un par de ejemplos. No vamos a ver el video completo porque me interesa más este concepto. Así que como siempre, hola, soy Rodolfo, espero un excelente día. Empecemos. Hay que reconocerle a Javier Milei que paró la inflación, ¿no? La única cucarda que se puede poner supuestamente Milei es que paró la inflación, ¿no? Mira esto. ¿Qué son estos números? Esto es la inflación acumulada de los primeros 28 meses del gobierno de Milei, que estamos ahora mismo, ¿sí? 279%. ¿Saben qué? Eso es verdad. Es verdad. Pero claro, acá viene una cuestión. No es lo mismo hablar de inflación acumulada que hablar de tendencia con respecto a la inflación. Este es uno de los dos videos y no lo vamos a ver completo, como les decía, sino los fragmentos que más me interesan. Ese es uno y ya pongo el otro. Mientras tanto, aclarar algo. No es lo mismo que tengas una inflación base alta a tener una inflación base baja y irte con una acumulada bestialmente alta. Porque los primeros meses suelen presionar muchísimo a medida que va pasando el tiempo. Pero veamos esto. En agosto la inflación va a arrancar con el número 0 en adelante. Eso te decía Milei. Y te lo dijo también varias veces. ¿Cierto? Milei dijo, para agosto la inflación va a empezar con 0. Pero claro, yo puedo ponerme en papel de defensor del gobierno de Milei y decir, sí, la mayorista empezó con 0. Está bien, no es lo que se prometió. También aclaré a principios de año, bueno, Milei dice que va a empezar con 0 en agosto. No lo creo. Es más, por eso que dije, me dijeron, no, vos sos un cuca, vos sos un zurdo. Amigo, no es soplar y hacer botellas, combatir la inflación. Combatir la inflación cuando tenés 2,11, bajarlo a 30 es mucho más fácil que bajar de 30 a 10. Y es mucho más fácil ese periodo que bajar de 10 a 5. Y ese periodo va a ser más fácil que bajarla de 5 a 1. Mientras más pequeño el índice de inflación, más difícil es mejorarlo. Por eso, todo lo que hemos dicho, cuando Milei dijo, no, va a empezar con 0, dijimos, desconfío, muy difícilmente. Porque inclusive, si vamos a Estados Unidos, cuando fue el periodo 1980 a 1982, pues tenían un problema de inflación que acarreaban de décadas antes. Pero, ¿cómo se solucionó? ¿De un día para el otro? No, tardaron años, estamos hablando de casi 5 años, en bajar de 14% a cerca del 5%. Por lo tanto, no es que es soplar y hacer botellas. Sí, esto es una cuestión que se dice más que nada por, bueno, el argentino está acostumbrado a que les digan las cosas y si no se hace rápido es porque no se hizo nada. El argentino tiene ese problema. Y a ver, lo digo como argentino, no vaya a saltar a alguno. Los argentinos tenemos el problema de no sabemos esperar porque no sabemos de muchos temas. Al no conocer cómo es el proceso, no aceptaríamos muchas veces tener que demorar más en el proceso como tiene que ser. Llevando a que entre eso y que Milei sí es bastante bocón, salten cosas como va a empezar con 0 en agosto. La verdad que era imposible. Sigamos con esto. Y no cumplió. La inflación es arriba del 2%. Pero ¿sabes qué es lo más importante? No el número actual de inflación, sino el número promedio. Porque las gestiones de gobierno se tienen que medir en cuanto a la inflación con el número promedio mensual de inflación. Milei tiene un 4,8. Falso. No se tienen que medir con el número promedio. ¿Por qué? Porque con ese criterio, el gobierno de Milei ha hecho un desastre inflacionario bestial nunca antes visto. Pero ¿cuál es la trampa? Acá, si analizamos el promedio, el 25,5 de diciembre de 2023 pues afecta hacia arriba al promedio con respecto, por ejemplo, al último dato que está más en torno al 2%. Entonces, ¿hay una brecha enorme? Sí. ¿Es correcto utilizar el promedio? Pues no. Tampoco el promedio hace esa cuestión de, bueno, la inflación fue para arriba, fue para abajo. ¿Cómo fue? Porque con ese criterio, Alberto Fernández asumió con una inflación mensual en torno al 3% y se fue con 12,8%, con una tendencia alcista. Y ya vamos a ver todos estos detalles, pero claro, los últimos meses empeoran los primeros. O, dicho de otra forma, los primeros mejoran el promedio de los últimos. Años de gobierno. Alberto Fernández tuvo 5,2 al final de su gobierno. O sea que tiene una inflación promedio mensual más o menos parecida a la del gobierno anterior. ¿Ven?
Claro, no, Alberto Fernández tenía 5,2, en cuanto a Milei 4,8. Significa que Milei y Alberto Fernández trabajaron muy parecido en el tema inflación. Tendencias, ahí está el detalle fundamental. ¿Y por qué el promedio es tan alto en Milei? Así que todo esto, y sí, va a ser un video largo, ya estoy viendo yo, veamos. Bueno, esta imagen va a ser la primera de una serie de datos, porque de acá en adelante son todos datos. Gústele a quien no le guste. Bueno, Massa 2023, Milei 2024. Desde diciembre 22 a septiembre 23 para Massa, desde diciembre 23 a septiembre 24 para Milei. Acumulada 113 para Massa, 152 para Milei. No, Milei es peor porque mira el dato. Bueno, diciembre 22, 5,1. Septiembre 23, 12,7. O sea que subió la inflación más del doble en menos de un año. En cuanto a Milei, diciembre 23, 25,5 y para septiembre 3,5%. Entonces, esto nos va a reflejar lo primero. No se puede medir el éxito o fracaso a nivel inflacionario de un gobierno a base de la media, porque si la tendencia es alcista y tenés una media similar a otro gobierno, significa que tu gobierno tenía una inflación baja al inicio y vos la fuiste subiendo. Ahora, si otro gobierno tiene números de inflación más bajos, pero tiene el mismo promedio que vos, ¿qué significa? Que al inicio tenía números muy altos y a medida que fue pasando el tiempo fueron bajando. Entonces, esto es importantísimo porque nos remarca algo, y es, bueno, con este gobierno que tenía este promedio, pero íbamos con una tendencia alcista, cada día se vivía peor. En cambio, si tenés una tendencia bajista, cada día estás un poquito mejor si hablamos de precios. La cuestión es que esto fue instaurado por los medios de comunicación. No es de sorprender tampoco. No, es que mirá, Cristina 2,1. Tenemos que hablar de la señora porque la señora tenía un buen promedio. Digo, ¿con cuánto asumió Cristina? Con números bajísimos, empezando con 0, y se fue con números bastante altos. No, la inflación de Cristina era muy baja mensual. A ver, si ya estás hablando de un 1, un 2% mensual, ya podés hablar tranquilamente de una inflación alta. Tranquilamente. Así que se fue con una inflación alta cuando arrancó con una inflación baja. Además de tener desde el año 2007 al 2015 el INDEC intervenido, que también lo vamos a ver. Entonces, ¿para qué se puede utilizar, por ejemplo, la media? Porque si es una herramienta que se utiliza. Imagínate que quiero hacer un análisis histórico a nivel económico o cómo se vivía en la era de Perón. No me voy a ir a analizar mes a mes cómo era el periodo inflacionario y cómo... No, agarro la media para hacerme un panorama. ¿Va a ser algo muy exacto? Pues no, porque estoy agarrando la media. Pero generalmente para eso se usa. No se puede utilizar, y lo voy a repetir las veces que hagan falta, para comparar éxito o fracaso con respecto a inflación de algún gobierno. Es más, hagamos un juego. ¿Cuánto pensás vos que puede ser la inflación acumulada de Milei una vez que termine este mandato? Personalmente creo que va a estar por encima de los 400% de inflación. ¿Por qué tanto? Bueno, resulta y acontece de que hoy tenemos acumulada 328,57% de inflación. O sea, desde el día 1 de su mandato hasta hoy, tenés más de 320% de inflación acumulada. ¿Pero por qué es esto? Resulta de que el primer mes, ¿cuánto dio? 25,5. Pero si vos mirás hacia enero del año 2024, te da 20,6. Por más de que haya caído la inflación, podés ver que el acumulado ya subió a 51,35. Y a medida que va pasando el tiempo, todos los números van presionando los primeros números que fueron altísimos. Ejemplo, mayo 4,2% había dado en el año 2024, pero la acumulada ya estaba en torno a 115%. Si vamos, por ejemplo, a diciembre 24, 2,7% de inflación mensual, en cuanto a la acumulada ya había trepado a 173%. Volviendo a mayo 25, 1,5% mensual, en cuanto ya había alcanzado casi los 210% interanual. Y así podríamos seguir, porque, pongámoslo así, diciembre 25, 259,17% de acumulada cuando la inflación ya había dado 2,8%. Y el último dato, que es julio 26, 2,1% de inflación en cuanto al acumulado 328,57%. ¿Por qué? Y voy a pedir disculpas porque la gente que mira hace mucho tiempo el canal, esto lo habrá escuchado decenas de veces de mi parte, pero no importa. Y es, la inflación no se suma mes a mes. Eso va con una fórmula muy similar a lo que es interés compuesto. Por tanto, si vos tenés un precio base, te subieron los precios 25,5%, diciembre 23, al mes siguiente te subieron 20, pues no es que es 25 más 20, no. Ese 20 de enero, pues va a multiplicarse
hacia atrás también. O sea, es el aumento de 20% a los precios que ya tuvieron un aumento de 25,5%. Si al mes siguiente tenés 13, ese 13% significa un aumento de 13% con respecto al 20% que ya se había aumentado, que se aumentó de también el 25% anterior. Y así sucesivamente. Por eso, si los números de la base son altos, el número final, por más de que la inflación sea pequeña, va a sumar bestialmente. Por ejemplo, Alberto Fernández se fue con una inflación que solamente era más baja que las últimas hiper. Nada más. Entonces, ¿se puede utilizar la media como punto referencial para ver si un gobierno está bien o está mal a base de la inflación? Pues no, porque la media puede ser altísima si tomaste una base alta y después la bajaste. Y también puede ser alta si la base era un tanto más baja y a medida que fue pasando el tiempo hiciste mierda la economía y la inflación se fue a las nubes. Pero entonces, ¿por qué Alberto Fernández se fue con 1020% de inflación acumulada? Si su base era pequeña, o bueno, comillas, porque 3% tampoco es pequeño. ¿Por qué? Bueno, resulta que mes a mes la inflación iba más alto y más alto y más alto, llegando a un punto que tenías tantos números altos seguiditos que pues cualquier aumento iba a impactar como si la base fuera alta. Pues tenías números de 7, 9, 12, 11, 10, todos seguidos, uno al lado del otro. Y cada número siguiente era superior al anterior, haciendo que sea un impacto bestialmente alto. Y de no haberse frenado, era imposible seguir viviendo, por lo menos utilizando billetes. Íbamos directamente a un sistema de trueque. Sin embargo, si vemos algunas acumuladas más, Macri se fue con 267,5% de acumulada en los 4 años. O sea que Macri ya tiene menos inflación acumulada que lo que es Milei. ¿Por qué? La base de Mauricio Macri fue mucho más baja, además de que fue con el INDEC intervenido. O sea que la base real él no la tenía. Básicamente tuvieron que blanquear a base de una base completamente falsa. Y aún así, la inflación con él fue hacia la alza. O sea, aún con un escenario donde la acumulada de Macri es muy inferior a lo que va a tener Milei, aún así, podemos decir, porque acá es algo sutil, Milei hizo más por la inflación que Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque la tendencia con Macri fue alcista. Asumió con una interanual de 25 y se fue con una interanual de 53. En cambio, este gobierno asumió con una interanual de 211 y al día de hoy estamos rondando los 30%. Por tanto, acá es donde entra el pequeño gran detalle. Macri, con mucha menos acumulada, se fue con una inflación interanual superior a lo que tenemos hoy, con casi tranquilamente 50% más de la acumulada que él tenía. Y ahí es donde entran algunos detalles. Por eso esto de la media es una reverendísima pelotudez para comparar. ¿Y por qué no hablar de la acumulada de Cristina? Cristina tenía una acumulada bajita. O ¿por qué no hablar del Pingüino? El Pingüino sí tenía una inflación acumulada bastante baja. Sin embargo, era imposible chocarlo en su momento. Lo hemos visto en el segmento de la década ganada. Pero no importa. Ahora, lo que me interesa es Cristina. Porque claro, te lo puedo mostrar con este gráfico que está desde 1992 hasta el año 2022, porque el fragmento que me interesa es Cristina. No me interesa ni Alberto, ni Macri, ni el Pingüino, ni Milei. Me interesa Cristina para este final. Y es la única en toda la gráfica que tiene 2 puntos debajo de cada periodo inflacionario. ¿Por qué? Porque es todos los periodos que han estado intervenidos por el INDEC lo que está representando esos 2 puntos. Por lo tanto, la inflación de Cristina es una inflación falsa. Es una inflación que no sabes realmente si eso es... No, eso es chamullo, porque hay condenados por eso. Moreno está condenado por eso, por ejemplo, entre otras personas. Entonces, la inflación acumulada de Cristina, podríamos hablar de 2. La oficial que decía el INDEC que estaba intervenido y mentía con los datos tanto de inflación, pobreza, o podríamos utilizar la de las privadas, pero aún así sería una inflación bastante dudosa, porque ¿qué privada agarramos? La que te decía 30% cuando se fue, la que te decía 40% cuando se fue, la que te decía 35%, la que te decía 28%. ¿Cuál? Todas coincidían en que era mucho más alta la inflación cuando se fue que la que marcaba el INDEC. En eso están todos de acuerdo. Pero ¿cuál agarramos? Por lo tanto, no sabemos a ciencia cierta cuál es la acumulada real de Cristina Fernández de Kirchner. Detalle no menor. Si un día quieren, podemos ver la diferencia entre la inflación mayorista y minorista. Pero bueno, ustedes me dirán, si te gustó, no olvides suscribirte, dejar tu comentario. Y si quieres ayudar más al canal, puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros
y hasta la próxima.